Buenos días. Vamos a cumplir el horario porque justamente nos espera la clausura y debemos rentabilizar al máximo estos minutos. La Fundación Mainel, que ya dedicó el 5º congreso al tema de derechos humanos y educación, como no podía ser menos, recurre de nuevo al tema de la educación como uno de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y como uno de los elementos potenciadores de su identidad y de su desarrollo. Para el abordaje de este tema, la organización ha elegido 2 personas, una que sustenta el primer término, el del derecho, y una segunda, el de la educación inclusiva. Me han indicado la organización que no me detenga en presentar su currículum porque agotaría yo mismo toda la mañana. Pero sí, no puedo por menos de señalar que en los 2 concurren una vasta formación académica, doctorados, incluso doctorados honoris causas, y sobre todo un compromiso social de décadas. Creo que ese es uno de los valores que avalan las sin duda valiosísimas aportaciones que nos van a dar a continuación. Creo que en nombre del auditorio puedo adelantar el agradecimiento a los ponentes por toda esa trayectoria y por todo ese compromiso social del que ahora vamos a disfrutar unos minutos. Muchas gracias. En primer lugar, sí, tiene la palabra el profesor Richard Reiser. Creo que ese es el orden que ellos han acordado de sus intervenciones. Thank you. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. Voy a hablar de inclusión en España otra vez. Me invitaron el gobierno español en 2010 para hablar de inclusión. Mi compañera también estaba allí y bueno, en estos 13 años vamos a ver cuál ha sido el desarrollo de la inclusión. Ahora se la están tomando la inclusión mucho más en serio, ¿no?, que en 2010. Voy a hablar del derecho a la educación inclusiva, un derecho en todo el mundo, no solo en España. España vendrá luego. Quiero decir que remontándonos a mucho antes del modelo caritativo u otro, las dificultades forman parte de la existencia humana y hemos encontrado maneras de explicarlo de distintas maneras en todas las culturas, pero aparte de ocasionalmente lo hemos visto como algo malo, como monstruos, como merecedores de burla, porque han sido pecadores o todo tipo de estereotipos que han persistido a lo largo de milenios en la literatura y siguen persistiendo en los medios de comunicación de la manera en la que se representa. Y bien, pues aquí tengo algunos ejemplos de la mitología griega. Festos no era tratado como un dios porque tenía un pie zampo, o en el año 1613 en Oxford, lo que pasó, o también este gráfico que muestra lo que les pasaba porque eran discapacitados, o burlarse de los discapacitados y reírse de ellos. Y luego más de 1 millón de personas discapacitadas que fueron ejecutadas por los nazis por el hecho de su discapacidad. Era no solo antisemitismo, sino también este tipo de discriminación en el Tercer Reich. Eso es lo que ocurría. Y también en este cómic Marvel del malo tenemos una parte de su naturaleza es buena y la otra es mala. Estar desfigurado también forma parte de ello, y en todo el mundo ser mendigos
como este niño o los niños albinos en África, donde se les ve como poseídos por espíritus malignos, eh, o como fantasmas también. Esto está con nosotros y uno de los problemas es que para aplicar el convenio, eso es lo que está en la mente de la gente. No a través de esta lente, pero sí el estigma que está por todas partes y muchos proyectos de desarrollo no han funcionado porque sigue existiendo el estigma, incluso en la mente de los que toman las decisiones. Y tenemos este problema hoy que lo invade todo. Si miramos los datos, hay datos útiles. 1 de cada 10 niños en todo el mundo tienen una discapacidad de 0 a 17 años. Esto es de lo que estábamos hablando, 240 millones. Esto se hizo en el nuevo estudio de Washington. ¿Hay alguien discapacitado en tu casa? ¿Conoces a alguien discapacitado? O gente que no pueda controlar sus sentimientos, su conducta, etcétera. Son los mejores datos que tenemos realmente en comparación con niños no discapacitados. Los niños discapacitados en todas partes reciben 24% menos educación, 42% no tienen, no están alfabetizados ni saben leer los números o las matemáticas. 49% probablemente nunca han asistido a la escuela, 47% están fuera después de la educación primaria, 33% fuera cuando llega el momento de la educación secundaria, 27% fuera en la educación secundaria superior, 51% se sienten desgraciados. Es esta la realidad a la que nos enfrentamos. Si volvemos atrás en el tiempo, 1948, tenemos aquí, bueno, los años, los hitos, ¿no?, de las convenciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se menciona la discapacidad en la Declaración de los Derechos Humanos. No se existe en virtud de la Declaración de los Derechos Humanos, porque aquellos que la redactaron no pensaron en nosotros. En la Convención de la UNESCO sobre la discriminación en la educación, estamos hablando de 1960, tampoco en 1989, la Convención de los Derechos del Niño. Hay 2 países que no la adoptan, los Estados Unidos y Sudán, pero se nos menciona en el artículo 23 únicamente cuando se habla de segregación. Y la nueva guía que se ha mencionado antes lo ha superado, pero bueno, esto es lo que hacían los países en aquella época, 1990, Conferencia Mundial y Declaración de la Educación para Todos, 1993. Bueno, no se menciona la discapacidad hasta que llegamos a la Declaración de Salamanca de la UNESCO, aquí en España, en el 94. Con 94 países que se reúnen, y se ponen de acuerdo. Quizá podía haber habido más movimiento, ¿no?, en aquel momento en España, donde se aprobó esa convención. Y luego llegamos a la Convención EFA sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad. También el Consejo de Derechos Humanos intentó definir lo que significaba inclusión 2 años antes de que el comité llegase al comentario número 4. Luego tenemos, bueno, cosas muy similares, la Declaración de Corea también, que ahora también se vincula con las SDGs, y también hacen 11 menciones, incluyendo la número 4, que habla de educación para todos. Y luego el comentario general número 4, del que hablaré en un momento. Bueno, desde entonces hemos ido avanzando hacia algo, ¿no?, en lo que, bueno, UNESCO parece que no se pone de acuerdo. ¿Se incluye a la discapacidad como parte de incluir a todo el mundo? No es lo mismo. Tenemos necesidades específicas en cuestiones de apoyo y otras cuestiones. En educación también, todos los educadores tienen que estar formados para poder abordar este tema. No pasan las cosas porque sí. Bien, hemos hablado del modelo individual, del modelo basado en la caridad, modelo caritativo, y bueno, aquí tenemos los impactos que tiene.
no podemos estar al nivel que el resto de la clase, somos contagiosos. Bueno, todas estas nociones antiguas, ¿no?, que vienen del pasado, los recursos son escasos, no son como otros niños, tienen que estar aparte o deberían ser educados con los de su especie, con los de su naturaleza. Bueno, esos son los argumentos de la segregación. Y esto, bueno, ha estado pasando e interactuando lentamente con el repuesto, diríamos, lo que ha sustituido al modelo tradicional, utilizando un modelo que venía de Inglaterra y de Alemania. Por cierto, cuando llegamos al punto de iniciar la convención, no había mención específica a la necesidad de educación especial. Bueno, bien, este cambio de paradigma del que voy a hablar, pasando de ese modelo, perdón, al modelo de los derechos humanos, ¿cómo ha surgido? Bueno, ha surgido de las personas con discapacidad, de personas que tienen alguna discapacidad, y también hablamos de discapacidad psicosocial. Este cambio. Bueno, en Canadá hay un congreso en el que 400 delegados con discapacidad preparan una moción ante el comité y dicen no se deberá decir nada sobre nosotros sin nosotros. Y bueno, los demás dijeron, ¿qué afronta nos han hecho ustedes? Nosotros somos los expertos. Bueno, ese momento es clave porque hasta cuando surge la convención, forman 140 consejos, muy importante. No eran organizaciones que representaban a todas las personas que tenían discapacidad y que decidían que se les llamaría personas con discapacidad. Y fue, bueno, poco a poco cuando se fue adaptando esa idea de la persona con discapacidad y no con impedimentos, que es la palabra que se utilizaba antes. Y es ahí donde radica ese empoderamiento, ¿no?, en que se unen, estamos unidos en el modelo social, pero también se dice, no, el problema no está en nosotros, sois vosotros, la sociedad, los que tenéis que corregir esas barreras a través de la educación, a través del desarrollo de conocimientos expertos, proporcionando recursos, equipamiento, informando a los padres, preparando a los estudiantes. Y ese fue el cambio de parámetro que se dio. Y si traducimos esto en localización, bueno, todo esto sigue sucediendo en el terreno, a pesar de que somos un mundo mucho más virtual. Formas de organización de la educación para los niños discapacitados. Es lo que vemos en la imagen. Hay muchos niños que se ven totalmente excluidos del proceso educativo. Se estima además que durante el COVID 50 millones de niños del mundo se vieron afectados por la pandemia y tuvieron que dejar el colegio. Bueno, hay veces que vemos esa actitud de que el problema está en el niño y hay que bueno, tenemos el número 2, el modelo de la segregación-separación. Prácticamente se evita el contagio. Luego tenemos el modelo número 3, una escuela normal, pero con una unidad especial. Y luego también con la presión de los padres, ¿no?, de cerrar este tipo de unidades. Se trata de una cuestión política, no es cuestión de los niños, sino que es una cuestión política y que como tal debe así abordarse. Bueno, el siguiente paso, como digo, es que, bueno, se creaba un recurso en la misma escuela, pero separado, ¿no?, con una unidad especial. En los años 80 aparece la idea de la integración. Sí, cogemos a los niños y lo modelamos de forma tal que quepa por la ranura de la hucha, digamos. Lo modelamos bien para algunos niños. Estas formas, cuadrados, redondos, como vemos, son que representan a niños. Y en América, en los Estados Unidos, un país que se utiliza como el gran modelo de inclusión, es el modelo
que tenemos. Hay muy pocos estados en los Estados Unidos en los que los niños automáticamente van a las escuelas mainstream. Frente a ello, lo que tienen son esas salas de recursos, esas unidades especiales dentro de las escuelas. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos un aula en la que puedan estar estos niños, todos los niños, pero bueno, que no tengan que hacer lo que hacen todos los niños, sino que tengan programas específicos para ellos. Esto requiere de toda una serie de capacidades, requiere de que se involucren los ministerios, los departamentos educativos, trabajo con los padres, trabajo con los niños para que todo funcione. Este cambio de paradigma ha pasado del objeto al sujeto, pero les recuerdo que este convenio ahora ha sido ratificado por 186 países de todo el mundo. Es decir, lo han ratificado y no van a ir contra los principios de la idea. Muchos países, de hecho, sí que están trabajando en contra de los principios, construyendo escuelas, centros especiales, lo que no deberían hacer. Y 104 han ratificado el protocolo opcional. Bien, ¿qué dice el artículo 24? Requiere a los firmantes que garanticen que los niños con discapacidad y los jóvenes con discapacidad, pueden participar plenamente en el sistema educativo del Estado y que este deberá ser un sistema educativo inclusivo a todos los niveles. También establece que el desarrollo de las personas con discapacidades debe ser el de todo su potencial, personalidad, talentos y creatividad, que además este derecho se debe ejercer en un entorno, en un sistema educativo primario y secundario inclusivo, muy claro. Por tanto, ir a una escuela segregada es ser un sistema de exclusión. Y el comentario general número 4 lo deja bien claro. El gobierno se ha visto retado por el comité y se les pide que tenga un plan, o si no lo tienen, que lo proporcionen, o que si tienen el plan equivocado lo cambien en la dirección contraria para evitar esas escuelas especiales, al menos en Inglaterra. Pero bueno, esto es más o menos el proceso. Yo creo que hay que hacer más en el comité para castigarlos si siguen haciéndolo. Apoyo individual. Se deberá proporcionar apoyo individualizado. Luego, acomodar de manera razonable las exigencias individuales, necesidades individuales también. Los niños con discapacidad necesitan también modelos, necesitan profesores con discapacidad, maestros con discapacidad que les sirvan de modelo. Y tenemos que facilitar también el apoyo de los iguales. El apoyo de los iguales es crucial porque si los iguales no quieren al niño en clase, esto no va a tener éxito. Es una cultura, la cultura del colegio debe ser la cultura de los iguales y facilitando un acceso igualitario y continuando en el sistema educativo. Esto es lo que dice el comité a la hora de intentar llegar a una definición del derecho a la educación inclusiva. Transformación en la cultura, la política y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales. Transformación para acomodar las diferencias y las identidades de los distintos estudiantes. Supone fortalecer la capacidad del sistema educativo y tal y como sucede en Europa y en la OCDE, la idea muchas veces es la de competencia, ¿no? Con el informe PISA. Tenemos que hacer que nuestros gobiernos se alejen del informe PISA porque no se comparan cosas iguales, no hay una comparación igual. Por ejemplo, en Malasia, ni tan siquiera los niños discapacitados van al colegio, entonces no podríamos comparar con niños de Malasia. Se centra también en la participación plena y eficaz, en la accesibilidad, la asistencia y los logros. La inclusión supone el acceso y el progreso, los avances en una educación formal e informal de alta calidad sin discriminación.
frente al modelo basado en la revitalización durante más de 40 años. Estamos hablando de sistemas formales e informales. Busca también capacitar a las comunidades, a los sistemas, a las estructuras a combatir la discriminación, incluyendo los estereotipos dañinos, reconocer la diversidad, promocionar la participación, superando barreras al aprendizaje y centrándose en el bienestar del estudiante. Requiere también una transformación profunda de los sistemas educativos en la legislación, la política y los mecanismos, especialmente los financieros, administrativos, de diseño y monitorización de la enseñanza. Bien, ¿hay pruebas o estamos soñando simplemente? Mitchell hizo un estudio mundial en el 2012 y más recientemente una fundación ha hecho un estudio de todos los estudios publicados que comparan las escuelas segregadas con las escuelas estándar. Y a pesar de que todas estas escuelas normales no son inclusivas, al menos han superado ya esa transformación que acabo de mencionar, cultural, y deciden que es mejor que los niños estén en las escuelas del mainstream, las escuelas normales y no las especiales o segregadas. Esto es todo lo que dicen estos informes. La inclusión tiene un impacto neutro en los niños sin discapacidad, es decir, no tiene impacto. Y los municipios, por ejemplo, pueden decidir que haya educación inclusiva y a veces te dicen, no, es que los estándares educativos van a bajar. No hay ninguna evidencia, ninguna prueba de que eso suceda cuando una escuela del mainstream se convierte en una escuela inclusiva, porque los profesores se forman también en inclusión. Y esto significa retar también a todas las universidades que forman a los maestros y a las maestras para que se deshagan de las antiguas ideas y que desarrollen currículums y programas de educación inclusiva desde la misma formación de los docentes. Ya no es una cuestión a debatir, es algo que está claro. Y nuevamente, y los maestros siguen saliendo sin formación en inclusión de las universidades. Pero bueno, ya esa pregunta tiene que quedar ya en el pasado, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones en Gran Bretaña ya no. Cada uno tiene que asumir sus culpas, está claro, pero el desafío sigue estando ahí. En una escuela normal, en África, por ejemplo, ¿qué problemas vamos a ver? Bueno, la pared, el muro es el problema, un currículum inflexible, el miedo a la diferencia, las actitudes negativas, la falta de formación, comunicación inaccesible, información inaccesible, negación del el ingreso del alumno, bullying. Yo lo he preguntado a muchos profesores y recuerdo mis principales barreras eran las que encontré en algunos maestros en Nottinghamshire. Los profesores conocen las barreras, pero el problema es cómo las derrumbas. Si les preguntas, saben. Lo que pasa es que no tienen permiso para hacerlo. Bien, yo trabajé en el 2013 para UNICEF, hicimos una revisión bibliográfica preparando a los maestros a enseñar a los niños con discapacidades. Se titulaba así aquel informe. Yo tenía un equipo de 7 personas, era el líder del equipo, hicimos una encuesta muy grande con miles de profesores y surgió este modelo. Desarrollamos este modelo. Algunos te decían, es el modelo médico, pero no, primero tienes que estudiar las distintas necesidades de los distintos niños que tienen necesidades distintas, pero hay cosas que se necesitan. Un primer borrador sobre la diferencia en igualdad y la valoración. Tenemos también que identificar las barreras en la escuela. Se necesita también diferenciación y currículums flexibles y evaluación flexible, no solo un sistema de evaluación académica, sino evaluaciones flexibles, porque un niño con dificultades de aprendizaje a lo mejor resulta que hace una película en su móvil
Bueno, podemos hacer un breve vídeo, ¿no? Con el móvil para ver su nivel de comprensión, por ejemplo, con una obra de teatro. También, por ejemplo, apoyo de iguales en un entorno de aprendizaje colaborativo, un currículum antisesgo que combata la discriminación. Y bueno, hay que conseguir que los países se adhieran a este tipo de currículum flexible. Se necesita también un entorno de aprendizaje estimulante e interesante, multisensorial, una pedagogía centrada en el niño y profesores, maestros que no son robots, sino personas reflexivas y creativas. La formación es muy importante para la profesionalización. Necesitamos millones de maestros y maestras que puedan educar para todos, educación para todos en los próximos años. Nos falta mucha financiación para ello. Y necesitamos también en la educación de calidad, necesitamos braille para aquellos que tienen problemas de visión, también distintos entornos auditivos, el uso de la música. Se necesitan todas las aulas del mundo. Necesitamos también intérpretes de signos, la lengua de signos, tienes variantes, las personas tienen que conocer, tienen que tener una formación inicial para poder estar con niños con estas necesidades, para poder interpretar los aspectos no solo orales, sino también gestuales. En mi país, los profesores solo tienen medio día para hacer estas formaciones, no se puede hacer ni en 2 semanas. Eh, Y luego, bueno, aquí tenemos otras cuestiones más específicas, por ejemplo, para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, para los que tienen discapacidad visual, y luego a nivel de logopedia también, hay muchas herramientas, comunicación aumentada, etcétera. Aquí tenemos los recursos, las herramientas que se pueden utilizar. Ni tan siquiera necesitas un edificio. Yo he visto en Lesoto una escuela que imparte las clases debajo de un árbol a todos los niños. Es una cuestión de intenciones, nada más. Se necesitan, sin embargo, los conocimientos necesarios. En este caso, podríamos hablar de cuestiones cognitivas. Niños con alguna necesidad cognitiva especial se pueden utilizar pictogramas, símbolos, lo que sería una forma simplificada de lenguaje de signos, plantillas, parrillas de recuadros, objetos concretos para salud mental y con aspectos conductuales, por ejemplo. No se castigará al niño por su conducta, puede tener TDA, por ejemplo, lo que es necesitan que sus iguales formen parte de círculos de amistad y luego detección e identificación. Esto ha quedado muy bien demostrado en un ejemplo de Fiji. En el 2021, UNESCO estableció que en cualquier nivel de educación los que aprenden con discapacidades tienen menos probabilidad de que lleguen a completar su educación frente a sus iguales y, sin embargo, tienen más vulnerabilidad a la violencia y al bullying en la escuela. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un proceso. Adorno lo identificó ya estudiando a aquellos que habían estado en los campos de concentración, los judíos, por ejemplo, los chistes, ¿no?, que se hacen a costa de otra persona, la exclusión del grupo social, discriminación, violencia, muerte. Todo esto se basa en la proyección en los otros de nuestras propias inseguridades y preocupaciones. Vivimos en un mundo inseguro y eso es lo que pasa. Por tanto, las escuelas tienen que hacer cada vez más para convertirse en una especie de terreno seguro, de paraíso, que diga cero al bullying, que lo digan también las escuelas, involucrando a los jóvenes, a los padres. Ningún programa anti-bullying ha tenido éxito en el mundo, a no ser que haya sido liderado por los mismos chicos y chicas. Si no los involucras, no funciones. Hay que entender de dónde surge también la opresión. Siempre es un reto. Y aquí tenemos los factores del cambio.
¿Cómo vamos de tiempo? No, a la 1 no he empezado, he empezado y 10. Sí, hay que involucrar a los padres en muchas partes del mundo. Bueno, cualquier niño es valioso y podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Con Internet. Hoy en día, la discapacidad física, bueno, es cuestión de tener un teclado muchas veces y los sistemas informáticos actual tienen muchas de estas aplicaciones integradas. Aquí tenemos un ejemplo en Tanzania con estas niñas que son invidentes. También tenemos aquí una comunidad involucrada en Tanzania. Todas estas cosas que suceden a pequeña escala tienen mucho éxito, pero el gran problema es cómo lo divulgamos, cómo lo agrandamos, sin lugar a dudas, con formación. Aquí bueno, tenemos distintas imágenes. Es muy importante que esta formación se realice y tiene que ver con ese cambio de paradigma en la educación, reenfocando la educación. Aquí tenemos un primer taller en Papúa Nueva Guinea. Tenemos otra fotografía de Sudáfrica, también en Nigeria, del norte de Nigeria, con este paquete también del sudeste asiático. Este paquete de materiales para desarrollar la primera fase. Aquí tenemos otro ejemplo de un proyecto de gran escala con más de 1 millón de niños en ese programa en India. Y bueno, es el programa SSA Sharba Shishka Abhiyan, con más de 20 años de experiencia. Tiene muchos profesores de apoyo, es 27.000 profesores de apoyo, pero no es suficiente. Siguen teniendo muchísimos niños con altas necesidades de apoyo dentro del aula y, por tanto, necesidades de asistentes y maestros de apoyo. Pero digamos que este programa sí se está aplicando a gran escala. No hay ningún otro país que haya ido tan lejos, más allá que Brasil también. Aquí tenemos este proyecto desarrollado por mi amigo en las Islas Fiji. Todos los profesores forman parte de este sistema, se identifica a los niños que tienen dificultades a la hora de hacer distintas cosas y lo que hacen es buscar a los profesores, los recursos, lo integran todo en un sistema de gestión en los que, bueno, se puede hacer un seguimiento de los niños. Necesitamos sistemas como este, sistemas con datos. Brasil también ha conseguido avanzar hasta que llegó Bolsonaro, a ver si lo reeligen. Del 2010 al 2015, 17.500 aulas multifuncionales se crearon dentro de las escuelas en 4.700 municipios. Estamos hablando de muchísimos recursos adicionales en las escuelas normales, en las escuelas del mainstream. Y 62.000 escuelas recibieron software para posibilitar los contenidos de este currículum inclusivo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos también movilizar a la comunidad local, involucrar también a los ancianos, como se ha hecho, por ejemplo, en Zambia, con mucho éxito para reconvertir las escuelas. Por ejemplo, la falta de aseos, de cuarto de baño, es una de las razones por las que las niñas muchas veces no van al colegio. Entonces es muy importante, por ejemplo, involucrar a la comunidad local para que se construyan aseos para las niñas, como vemos en las fotografías. Todas estas cosas no son difíciles. Y en todas estas zonas tienes que tener un centro de recursos locales con profesores, formadores, que puedan ser visitados por los maestros. Y se necesita también, bueno, que todos los niños formen parte también del Ministerio de Educación, que las competencias las tenga también el Ministerio de Educación, perdón.
Hay todo ello dirigido a desarrollar la educación inclusiva desde abajo hacia arriba con los fondos necesarios. Danos la financiación y desarrollaremos un centro de educación inclusiva. A través de las ONG se ha hecho mucho trabajo, pero esta imagen todavía no está completa porque sigue faltando trabajo de involucrar a las personas con discapacidad, también a los adultos. Aquí tenemos otras imágenes de otros programas de África con mucho éxito a la hora de incluir a los niños discapacitados. Tenemos que desarrollar las herramientas, el apoyo de los iguales. Hay profesionales en cada escuela que pueden construir las relaciones y ese enfoque entre iguales, fomentando la empatía y la comprensión de los niños. Necesitamos financiación específica para las cosas concretas que he mencionado antes. Y también, por ejemplo, los profesores itinerantes para los niños que tienen problemas visuales o que están ciegos, por ejemplo, darles una moto y cubrir toda una serie de escuelas en una semana para dar atención a cada niño. Se trata de dar esa capacidad de recibir atención especializada para todos. Y luego tenemos la cumbre en las Naciones Unidas. Necesitamos un currículum mundial basado en estos principios, porque normalmente los currículums están vaciados en aprender a vivir juntos, aprender a hacer, aprender a ser. Y estas escuelas necesitan formar parte de este proceso. Y todos los gobiernos tienen que adoptar un plan a 10 años para desarrollar la educación inclusiva y luego también facilitar programas de acceso, así como alojamiento y apoyo razonable. Esto es fundamental. Reaccionar contra la corrupción, contra la autoindulgencia, es un problema de derechos fundamentales y todas las áreas locales necesitan un centro de inclusión y luego también necesitamos desafiar las necesidades especiales. Tiene que ser un enfoque por dos vías. Todos los profesores tienen que recibir formación, no solo sobre cómo hacer las cosas, sino también desafiar sus propias ideas. Y bueno, y termino con esta cita. Como dijo Margaret Mead, no dudemos nunca que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pueden cambiar el mundo y es lo único que lo ha hecho siempre. Necesitamos no mucha gente, sino la mayor parte de la educación inclusiva ha empezado con padres comprometidos que dicen no quiero que mi hijo sea excluido de la sociedad. Y eso es lo que ha empujado hacia la inclusión. Y luego Diane Richler, que ha sido presidente de Inclusión Internacional, dice que la inclusión no es una estrategia para ayudar a la gente a ajustarse al sistema y a las estructuras que existen en nuestras sociedades, sino transformar estos sistemas, esas estructuras para hacerlas mejores para todos. Ser por esta magistral panorámica de la evolución desde esa segregación a la inclusión y esa mirada y esa radiografía completísima de la perspectiva internacional que vamos a ver ahora completada con esa focalización a nivel local, nacional, que nos aporta la doctora María José Alonso. Ruego anoten las preguntas o sugerencias para hacerlas de manera conjunta al final de las dos exposiciones, cuando quieran. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Fundación Mainel y a Antonio Martínez Pujalte la invitación para venir a este 6º Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y con el tema del derecho a la educación inclusiva. También quiero agradecer al profesor Manuel López su pequeña presentación y su presencia aquí. Y la mía va a ser la visión de una abogada dedicada al derecho de la discapacidad
y que además soy madre de una joven con autismo, tiene 24 años, con grandes necesidades de apoyo. Aunque siempre me gustaron los derechos humanos, yo me dedicaba a otra cosa, al derecho mercantil, y al nacer mi hija, todo aquello dejó de interesarme y me dedico solamente a estos temas. Además, como no existían en Madrid colegios de calidad que ofrecieran una educación de calidad para niños con autismo, pues con otras familias fundé una asociación, la asociación Aleptea. Yo no fui una de las madres beligerantes en un principio, pero sí pasé por el dolor de un dictamen de escolarización en educación especial, en el que si no daba mi consentimiento a que mi hija fuera a un colegio de educación especial después de estar 4 años en una escuela infantil ordinaria, no estaba haciendo algo bueno para mi hija porque los colegios ordinarios no estaban preparados. Entonces la asociación Aleptea nació con el fin de que desde donde estábamos, que era con un dictamen de educación especial, que yo no combatí, ahora sí que combato por otros padres y tengo un caso en el Supremo de una niña con una pluridiscapacidad que no le dejaron ni siquiera empezar con 3 años en educación ordinaria en la Comunidad de Madrid. Estamos pendientes del trámite de admisión, pero sí creamos una asociación que creara un colegio con la ambición de crear aulas estables en colegios ordinarios en la que más de 2/3 del tiempo estuvieran en aula ordinaria y que tuvieran un apoyo de alguien que sí supiera mucho de autismo. Eso está funcionando en Madrid y este colegio, que tiene 10 aulas, 6 de ellas están en colegios ordinarios con esta filosofía, que no es la plena inclusión, no lo es, Richard, pero es un intento de caminar hacia la fusión de los dos sistemas. Entonces, ese es mi punto de partida. Sobre qué es la educación inclusiva y sobre lo que es la Convención de la ONU, ya ha hablado muchísimo Richard, a quien conocí en esa conferencia de 2010, y después de escucharle y de protestar, porque la representante española en la mesa dijo que todo era fantástico en España, estábamos allí Inés de Araoz, la asesora jurídica ahora de Plena Inclusión, y yo, y protestamos enérgicamente que eso no era así. Y entonces escribimos un libro entre las dos que se llama El impacto de la Convención de la ONU en la legislación educativa española. Con lo cual, pues escuchar a Richard hace 13 años tuvo mucho impacto en mí y para mí es un honor estar a su lado en esta mesa. Por tanto, no voy a explicar los modelos que ya los ha explicado Richard. Lograr la plena inclusión educativa es una utopía. Ya sabemos que los derechos humanos funcionan como un horizonte hacia el que avanzamos, pero nunca se consiguen del todo. Según avanzamos, hay que avanzar todavía más, pero muchos desconfían hasta de dar el primer paso y lo que quieren es retroceder, como ha explicado bien antes Richard y también el profesor Ruskus y otras personas. La UNESCO ha explicado lo que es la inclusión desde hace muchos años, sí, pero esto no tiene que ver solamente con los niños y niñas con discapacidad, esto tiene que ver con otras personas que están en desventaja en el colegio, bien porque vienen de otro país, porque son migrantes, o porque tienen otra lengua, o porque tienen una etnia distinta a la mayoritaria, o porque su familia está en una situación económica de desventaja y tienen menos acceso a la cultura y al ocio. Por tanto, no se trata solo de los alumnos y alumnas con discapacidad, se trata de todos los alumnos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en esta lucha que se está librando en España en el debate de la libertad de elección, en el debate sobre el cierre de los colegios de educación especial y otros. Precisamente, pues ayer recibí una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha de 18 de abril de 2023 que resuelve el recurso de inconstitucionalidad que presentó
Vox contra la LOMLOE, la Ley Orgánica 3/2020 de Educación. Y entonces, pues ahí en ese recurso y en esta sentencia se mezclan debates como el de la coeducación entre niños y niñas o la segregación por sexo, la financiación de los conciertos educativos, si se financian conciertos educativos a colegios que segregan por sexo, la enseñanza de la religión. En cuanto a la educación inclusiva de los alumnos con discapacidad, la libertad de elección de los padres si quieren ir a especial o si quieren ir a ordinaria, el cierre de los colegios de educación especial, las reválidas, el uso del castellano, la excelencia, el debate de la excelencia, y entonces que si el currículum es la parte esencial más reducida para que sea más accesible a personas en situación de desventaja, que eso nos afecta al colectivo de alumnos y alumnas con discapacidad que tienen una discapacidad intelectual, pues que se pierde la excelencia, y la educación en valores, es decir, los temas de perspectiva de género o de diversidad sexual. Todo eso está mezclado en el recurso y parece que podría ser, pues solo nos interesa la parte de niños y niñas con discapacidad. Pues no, resulta que mucho de lo que hay ahí nos afecta, quizá no todo, pero desde luego a un alumno o una alumna con discapacidad, pues el hecho de que sea un entorno inclusivo para todos o no lo sea, el tema del currículo, el tema de que el edificio sea identificable, orientarse, que eso sirve para niños en principio tienen otra situación de desventaja, pues todo afecta. Entonces, el modelo social es el de la convención. En la LOMCE se retrocedió respecto a la LOE cuando era el momento de poder implantar la Convención de la ONU en España para la inclusión educativa. Al fin, fue un retroceso. La LOMLOE era una oportunidad para implantar el modelo social y fijarse en las barreras del entorno, porque el modelo que teníamos, parte del modelo médico de que los niños que tienen una discapacidad es su problema, lo que también explicaba el profesor Ruiz. El concepto de discapacidad es un concepto interactivo y se basa en la interacción entre el alumno y las barreras. El único modelo educativo, por tanto, es válido de acuerdo con los derechos humanos, es la inclusión educativa, porque es el que intenta adaptar el entorno a cada niño. Por tanto, se trata de actuar en el contexto escolar. Si está suficientemente definido el modelo de la educación inclusiva de acuerdo con la Convención, eso es indiscutible, ya lo ha explicado perfectamente el profesor Risser, y no es solo lo que existe a nivel internacional, sino que en España pues, nos lo han contado en las observaciones finales al examen de 2011 y el del año 2019. Y también hubo esa investigación a España por el Comité de Personas con Discapacidad en el año 2017. En esas observaciones finales se nos pidió un impulso grande a la educación inclusiva y la inclusión debía de ser reconocida como un derecho de todos los alumnos sin excepciones. Es decir, la idea de inclusión educativa incluye a todos. O sea, cuando se dice es que para unos es válida la inclusión y para otros no, o la inclusión es una cosa que se puede elegir en algunos casos, pero a lo mejor es preferible otra cosa. No estamos ahí. No estamos ahí y, sin embargo, el debate perdura. Es decir, lo que he aprendido en estos años es que yo creía que la idea de inclusión educativa era tan bonita que cuando alguien la entendiera iba a hacer clic y la iba a aceptar. Pues no, eso no es así. Esto es una lucha que va a durar muchísimo tiempo.
En España, pues la investigación concluyó que la situación era grave, que había un patrón estructural de segregación a ciertos niños, sobre todo los que tienen una discapacidad intelectual o una pluridiscapacidad. Y se recomendaba hacer un plan de acción nacional elaborado en colaboración con las asociaciones de personas con discapacidad. Y a partir de ahí, luego está la LOMLOE, que quiso de algún modo dar respuesta a esas peticiones que venían desde el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que no llega a hacerlo. Es decir, en España el derecho a la educación inclusiva está formulado como tal, como derecho a la educación inclusiva, en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo texto refundido se aprobó en el Real Decreto Legislativo 1/2013, que reproduce en parte el artículo 24 de la Convención. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás. Lo único que no dice es lo de en su zona geográfica, en su entorno donde vive. Y que corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo inclusivo a todos los niveles y regular apoyos y ajustes racionales. Bueno, es importante recordar del sistema que propone la Convención que hay que hacer dos cosas. Por un lado, avances sistémicos, avances del sistema, para que sea más accesible a todos los alumnos y a alumnas con discapacidad. Eso tiene que ser gradual, no se puede hacer de un día para otro, efectivamente, no se puede. Y por otro lado están los ajustes razonables que tienen efecto inmediato. Entonces, lo que desde luego se podía haber hecho y no se ha hecho en la LOMLOE es suprimir el que la ley española permita una escolarización forzosa en educación especial. Es decir, en España quien escolariza al alumnado con discapacidad es la administración educativa. Los padres de los alumnos con discapacidad no piden plaza como los demás alumnos. Tienen que pedirlo a unas comisiones especiales y pasan primero por una evaluación psicopedagógica y un dictamen de escolarización que determina la modalidad y los apoyos que se dan. Ese tipo de informes, si fuera un informe orientado a la inclusión y que determinara las necesidades y los apoyos, sería perfecto, pero con frecuencia es utilizado para la segregación, con encerronas a los padres, escamotearles la información, hacerles firmar un papel que no sabe muy bien lo que están firmando y derivarlos a los niños a educación especial. Eso sigue pasando después de la Convención y sigue pasando después de la LOMLOE, porque no se ha llegado a garantizar tajantemente el derecho, aunque está en la Convención y es de aplicación directa. Pero claro, para exigirlo tienes que acudir a la vía contenciosa administrativa, a los tribunales, y son pocos los que lo hacen, aunque no les guste lo que reciben como respuesta a las necesidades educativas de su hijo. Entonces, lo que se dice es que solo pueden ir a colegios de educación especial aquellos alumnos cuyas necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales. Tomar en consideración no quiere decir hacer lo que piden los padres o tutores legales. Y las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios es algo que en parte sale del proyecto educativo de cada colegio y en parte sale de la financiación que reciben los colegios de las administraciones educativas. Hablo de colegios sostenidos con fondos públicos, es decir, colegios públicos y concertados. Como consecuencia de esto, el modelo en España no es la inclusión educativa, por mucho que nuestras leyes digan que la inclusión educativa es un principio fundamental y que todos los colegios tienen que tener un proyecto de inclusión educativa en su proyecto educativo.
El verdadero modelo es de integración, es decir, que si el alumno o alumna no se adapta a lo que le dan en ese colegio, sale del sistema, se lo quitan de encima en el colegio, le derivan a educación especial o abandona su educación. ¿Qué pasa en las leyes educativas? Es muy similar, aunque no reproduce tanto la convención, porque viene de más atrás, del año 2006. En los principios todo empieza muy bien. La inclusión educativa es un principio fundamental, pero inmediatamente pues, se ve la inconsistencia. Es decir, el concepto de necesidades educativas especiales que nació en Inglaterra en el informe Warnock, la idea en 1978 era quitarles las etiquetas a los niños y que el concepto necesidades educativas especiales fuera un continuo que abarcara desde la sobredotación intelectual, pasando pues otro tipo de necesidades como la de tener otra lengua, tener una situación económica desfavorecida, venir de otro país y además pues la derivada de discapacidad, ¿no? Ese tipo de desventaja. Sin embargo, en la ley española todo ese grupo es necesidad específica de apoyo educativo. Y al final, necesidades educativas especiales son los que tienen discapacidad, que son los únicos, junto con los que tienen trastornos de conducta, que son muy incómodos, a los que se puede excluir de la escuela ordinaria y enviar contra la voluntad del alumno y de sus padres a un colegio de educación especial. Entonces, en la LOMLOE, por primera vez se hace mención a las barreras, pero de una forma muy ambigua. Es decir, se dice que se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje. Hasta aquí, muy bien. Pero luego sigue que derivadas de discapacidad o de trastornos de conducta y que requiere determinados apoyos. Está redactado de una forma muy farragosa, pero al final están atribuyendo que el problema está en el alumno que tiene una discapacidad, no en el entorno. Las barreras las tiene el alumno, las barreras no son el entorno. Entonces, como ese es el punto de partida, cuando se diseñan los apoyos, van dirigidos a apoyar a ese alumno que tiene dificultades, no van dirigidos a eliminar las barreras. Es decir, se ha perdido una oportunidad preciosa de implantar el modelo social de la discapacidad. Por dar algunos datos que orienten, en el curso 2021-2022, estos son datos de la web del Ministerio de Educación que da muy pocos datos, pero algunos. Había en España 245.983 alumnos con necesidades educativas especiales, esto es, con discapacidad o trastornos de conducta, un 3,1% del total. En 2020-2021 eran 227.979 y eran un 2,8% del total. Es decir, va aumentando. El 83,8% de estos alumnos estaba en educación ordinaria. En la Comunidad Valenciana figura un 82,5%, es decir, ligeramente por debajo de la media. Pero en el curso anterior había un poquito menos en educación ordinaria, 82,9%, y en la Comunidad Valenciana un 66,6%. Yo esto no lo entiendo, cómo han pasado en un curso del 66% al 82%. Hay algo en la estadística o en cómo han computado los datos que es extraño. El dato que me parece interesante es el de cuántos están en educación especial. Pues en 2021-2022 había un 16,2%, que eran 39.885 alumnos. Y en el curso anterior el porcentaje era mayor, un 17,1%, pero el número de alumnos era menor. Es decir, que se sigue aumentando las plazas en colegios de educación especial. Se siguen construyendo colegios de educación especial que, como explicaba el profesor Ruskus, es carísimo construir esos colegios. Si todo ese dinero se dedicara a
a mejorar la educación en la escuela ordinaria, pues sería muchísimo más eficiente. ¿Cuáles son las situaciones que llegan o que no llegan a los tribunales de vulneración del derecho fundamental? Porque hay que decir que en España el derecho a la educación es un derecho fundamental, de los superprotegidos en la Constitución. Y que se puede llegar incluso al recurso de amparo. Por eso se regula en ley orgánica y se puede acudir al procedimiento especial de derechos fundamentales. Pero como hay que acudir en el plazo de 10 días hábiles desde que te dan la resolución, pues muy poca gente acude. Porque no reciben la información para defenderse. Esa información, al contrario de lo que sí sucede en Estados Unidos, por lo menos yo lo vi en Puerto Rico, les dan a las familias como un folleto con sus derechos y qué es lo que pueden hacer cuando no están de acuerdo. Eso en España no ocurre. Pues hay problemas de acceso o permanencia en la educación inclusiva. De acceso cuando no se le permite a un niño ni siquiera una primera escolarización en educación ordinaria. O cuando no se le permite continuar cuando llega a una determinada edad, muchas veces a los 8 años o a los 12 años. La escuela secundaria es una barrera casi infranqueable para alumnos con una discapacidad intelectual, pero si es una discapacidad intelectual moderada, puede ser que continúen con adaptaciones curriculares significativas y que incluso a la familia se le dé a elegir entre escuela ordinaria y escuela especial. Por eso hay ese movimiento bastante importante o que por lo menos hace mucho ruido de familias que tienen a sus hijos en colegios de educación especial que académicamente tienen buenos resultados, que se oponen a que desaparezcan los colegios de educación especial, porque a ellos sí les permiten elegir. Sin embargo, hay un grupo importante de alumnos y de familias que no les dejan elegir ir a la escuela ordinaria, que forzosamente les derivan a educación especial. Y ahí es cuando lo viven, se vive como una agresión, como algo traumático, el como que te excluyan del primer espacio de convivencia. Esto se hace a través del dictamen de escolarización. Es decir, en el estudio temático sobre el derecho a la educación del Alto Comisionado de Naciones Unidas de 2013, al que antes ha aludido el profesor Risser, pues se hablaba de la cláusula contra el rechazo, que los países tenían que promulgar una ley que prohibiera a los colegios rechazar a los alumnos con discapacidad. Pero es que en España no son los colegios, es decir, los colegios, de alguna forma, cuando ya el alumno está dentro del colegio, pueden acudir a la administración educativa para que se lleven a ese alumno que les resulta difícil y molesto. Pero quien realmente hace el trabajo es la administración educativa, no son los colegios. Es la administración educativa la que hace esa segregación y ese rechazo, o la que deniega los apoyos, porque en los dictámenes de escolarización también te pueden decir: este alumno puede ir a la escuela ordinaria, pero designa qué apoyos va a tener. Y ahí pues está el problema. Bueno, desde educación especial volver a educación ordinaria es bastante difícil. En algunas comunidades autónomas sí que está regulado a nivel reglamentario, en otras no, y las familias no saben qué pueden hacer para cambiar esa modalidad. Luego está el problema de apoyos no prestados dentro de la educación inclusiva, el tema de los especialistas. En la LOMLOE había un proyecto, pero por un lado había este proyecto novedoso y por otro lado estaba la continuidad de todo lo anterior que ya sabíamos que no funcionaba, de hacer un currículo esencial de acuerdo con las comunidades autónomas, en la que se incluyera lo más básico que antes mencionaba el profesor Risser, lectura y escritura, el cálculo básico, para que
todos los alumnos, incluso los que estuvieran en situación de desventaja, ese mínimo lo tuvieran cubierto, el mínimo para poder desenvolverse en la vida. Luego que hubiera un currículum ampliado y luego aparte, pues, por ejemplo, en el caso del autismo, pues el currículo específico para que las personas con autismo pudieran desarrollarse algo como más, pero no que, como ocurre muchas veces en las aulas españolas, a los alumnos con discapacidad se les enseña algo completamente distinto de lo que se enseña a los demás en un aula aparte, ¿no? Y que eso es de los especialistas. Los especialistas deberían dedicar la mayor parte de su tiempo a formar al profesor ordinario y a darle estrategias para que funcione, para que el alumno con una discapacidad concreta pueda aprender en clase. Es decir, no dedicar la mayor parte de su tiempo a atención directa con el alumno mucho menos tiempo, a lo mejor un 25% de su tiempo, y más de la mitad de su tiempo con los profesores de ordinario. Invertir el tema de los ajustes. El tema de los ajustes que tienen efecto inmediato, pues si una familia quiere, ahora que todavía no todos los colegios de ordinario en España tienen un nivel de accesibilidad para todos los alumnos adecuado, pide la escolarización en ordinaria, tiene derecho a ajustes razonables, de acuerdo con la convención, que tienen efecto inmediato. Pero si piden ese ajuste y no se lo dan, que para los colectivos más excluidos no se lo dan, pues tienen que acudir a los tribunales a exigirlo. Y algunos lo han conseguido y otros no, pero es un camino muy duro para estas familias. Otro problema es el de la titulación en la educación secundaria obligatoria. Esto sí que lo corrige la LOMLOE, en el sentido de que a partir de ahora los referentes en la evaluación son las adaptaciones curriculares de cada alumno y que eso no debe impedir titular. Y es como el equipo docente el que de manera colegiada decide dar el título o no. Y ya se ha suavizado el currículo en ese sentido. Eso también es parte de los recursos de inconstitucionalidad, que se ha resuelto uno, el de Vox, pero está pendiente de resolver todavía el del Partido Popular. Otro problema que había era el del acceso a la formación profesional básica por edad, que no se permitía ir más allá de los 17 años. Y eso ahora se ha quitado ese límite por edad. El bullying, que ha mencionado el profesor Risser y que se recoge en la LOMLOE y también en la Ley Orgánica 8/2021 de protección contra la violencia, donde se recoge la figura del coordinador de bienestar, algo que todavía no está implantado realmente en muchos colegios. Y luego otro problema que yo veo, aunque pocas veces llega, aunque no lo he visto en los tribunales todavía, es la sanción a niños con discapacidad, con autismo, por sus problemas de conducta. Y sanción de expulsión del colegio durante, por ejemplo, una semana, 4 veces seguidas, para que los padres se lleven a ese niño del colegio. Y la administración educativa no dice claramente en sus resoluciones, cuando acudes en alzada ante la Dirección de Área Territorial, no dice que no se deba aplicar los reglamentos de convivencia, que son sancionadores a alumnos que no comprenden ese sistema sancionador, ni hacen su conducta de manera voluntaria. No lo hacen, suelen anular esas sanciones por temas de procedimiento, pero no por el fondo del asunto, que es lo que debería hacerse. Entonces, sobre el dictamen de escolarización, yo creo que lo he comentado lo que es, una evaluación hecha por un orientador que al final hace una propuesta de escolarización que si es en ordinaria, ¿qué apoyos? Luego la inspección educativa hace un informe que en esencia es valorar si se han respetado los derechos del alumno y la familia. Se pide opinión a la familia, pero no es vinculante. Y al final hay una resolución de escolarización.
Esto lo he dicho de alguna manera. Entonces, la LOMLOE ha hecho promesas importantes, pero las realidades no son tan buenas, en parte porque se ha quedado corta y en parte porque no se ha desarrollado. Prometía implantar el modelo social de acuerdo con la Convención, no lo ha hecho. Prometía un plan de acción a 10 años para hacer cambios sistémicos en la disposición adicional cuarta. Yo creo que por cobardía todavía no hay plan. Se prometían más recursos, se prometía un currículo accesible cognitivamente y diseño universal de aprendizaje, se prometía garantía de los ajustes razonables, que no la hay. El tema de más peso a la opinión de los padres que exigen el derecho a la educación inclusiva para sus hijos, después de leer el recurso de inconstitucionalidad y la sentencia, yo creo que hay un error, es decir, ninguno de los magistrados del Tribunal Constitucional ha entendido el tema del ajuste razonable y el tema de que el derecho a la educación inclusiva es un derecho de toda persona. Entonces, la LOMLOE se debía de haber reconocido como tal y prohibir la escolarización forzosa en educación especial. Al no hacer eso e incluir en el 74.2 que será el interés superior del niño y que se tendrá en cuenta la opinión de los padres que manifiesten una preferencia más inclusiva, pues el recurso lo han puesto muy fácil diciendo que no puede pesar más la opinión de unos padres que quieren inclusión frente a otros padres que quieren educación especial. Pero es que, claro, es tan ambiguo todo en la ley que se sigue debatiendo lo que no se debería de estar debatiendo. Entonces, no es un tema de opinión, de peso de la opinión, no es un tema de libertad de elección, es un tema del derecho. Es decir, mientras el sistema no esté totalmente adaptado para dar apoyos a todos, no se puede exigir un cierre inmediato de los colegios de educación especial. Pero lo que no se puede es continuar obligando a los alumnos a ir a educación especial contra su voluntad y la de sus padres. Así que esto ya lo he contado, esto se ha contado antes, el tema del valor de las resoluciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, y la jurisprudencia está difícil. No os la voy a contar porque Manuel ya me ha dicho que me he pasado de tiempo y si en las preguntas alguien quiere hablar de la jurisprudencia, estaré contenta. Entonces, bueno, muchos alumnos con discapacidad podrían opinar como Mafalda, que en el mundo de la educación pues hay muchos irresponsables trabajando, pero me quedo con las frases del profesor Risser de que a menudo pues los cambios los producen un pequeño grupo de personas que no se conforman y que, como dice un primo mío, a veces son capaces de poner en aprietos a los poderosos. Muchas gracias. Es el tiempo. Nos quedan 12 escasos minutos para las intervenciones y preguntas que quieran hacer. Yo mismo tengo también alguna. Sí. Sí. Sí, ahí en el centro. Bueno, muchísimas gracias a los dos porque han sido dos intervenciones maravillosas en el tema de la educación inclusiva. Yo, por un lado, en cuanto a la educación inclusiva como derecho de todos, creo que es un derecho de todos, incluso de los alumnos que no tienen discapacidad. Creo que también su derecho es el poder convivir con personas con discapacidad porque eso les puede abrir la mente y también les puede hacer, de cara al futuro, tener una mirada más amplia. Entonces, si enfocáramos también el derecho del resto de alumnos a poder convivir con personas con discapacidad, quizá se le podría dar una vuelta y quizá por esa vía también sería un poco más fácil. Por otro lado, en cuanto a la escolarización en la ESO, es verdad que baja mucho en la discapacidad, sobre todo en discapacidad intelectual, baja mucho las ratios, pero no sé si hay si hay datos de si hay más escolarización en la ESO en cuanto a discapacidad intelectual en escuelas, en institutos o en colegios concertados.
yo un poco por el feedback que tengo así un poco del día a día, lo que veo es que quizá más en colegios concertados, porque es más fácil la transición al ser en el mismo centro. Eso hace también que el propio claustro esté más acostumbrado a ver alumnos con discapacidad, aunque sean más pequeños, y quizá le da menos miedo el paso, el que un alumno de sexto, al que ha estado viendo un poco, le llegue en primero de la ESO. Y también a las familias el cambio a un instituto, a otro centro, siendo un instituto, les puede suponer mucho más un reto más grande que si están en el mismo centro. Entonces, quizá también parte de la educación inclusiva, uno de los pasos que se pudiera dar de cara a la educación inclusiva podría ser el que la escuela primaria y el instituto no estén también separados, porque eso facilitaría mucho también la transición. Y luego una pregunta en cuanto a la educación inclusiva más allá de la escolarización obligatoria, porque cuando acaba la ESO hay alumnos que con una discapacidad intelectual moderada que han podido titular la ESO porque con alguna adaptación han podido más o menos acabar la ESO titulando, acaban cuarto de la ESO y ¿qué hacemos con ellos? Porque en bachillerato, al no ser y en una FP media, al no ser ya escolarización obligatoria, ya no están esas adaptaciones. Entonces ahí ya se nos quedan un poco esos alumnos también un poco perdidos. Bueno, si bien no conozco en profundidad la nueva ley de FP, sí sé que es bastante más adecuada para alumnado con discapacidad, que permite más itinerarios. Es decir, Juana María Hernández, que fue directora del equipo específico de autismo y alteraciones de desarrollo y ha sido consejera de inclusión en el Ministerio los últimos años, pues hablando de algún caso que buscaban FP de familias que yo conozco, me decían que es bastante mejor, que se contemplan más adaptaciones y más apoyos, que antes no. O sea, no es solamente que se ha quitado la barrera de la edad en FP básica, sino que en general en lo que es la FP ha mejorado bastante. Y luego pues sigue la oferta de FP especial, pero de lo que se trata es de una FP inclusiva. Entonces yo creo que eso es algo que todavía lleva poco recorrido, pero desde luego es necesario ofrecer una continuidad en el itinerario a los alumnos, no que al acabar la secundaria ya no haya nada más que hacer. Me doy a mí mismo la palabra, si me lo permiten. Coincido en gran parte con lo que se ha dicho. Yo mismo ayer en una pequeña comunicación adelantaba también algunas limitaciones legislativas importantes. Quisiera matizar algo de la última ponencia. Suscribo todos los defectos y me produce la misma rabia de lo que se ha dicho, pero creo que una fotografía realista de lo que se está haciendo obligaría a señalar también ejemplos realmente encomiables. El presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, hasta hace poco, que ahora se acaba de incorporar aquí como inspector, ha llegado a denunciar a la propia Consellería de Educación por los incumplimientos que esa consellería hace con sus propios decretos. Este mismo señor me comentaba que hay unos centros específicos que están siendo modelos de inclusión y centros de referencia a todo su entorno, aportando los recursos que los colegios no tienen y enseñando a esos profesionales cómo hay que hacer la inclusión. Podría citar 100.000 ejemplos más también de buenas prácticas realmente excepcionales. Pero si me permiten, les voy a dar 5 píldoras concentradas. No me resisto, es un poco en base a 40 años que tengo de padre de una persona con discapacidad, 20 años de militancia en el movimiento asociativo y 30 como profesor en la universidad impartiendo educación inclusiva, algo de lo que voy a hablar dentro de 3 horas en el máster de educación especial. Píldoras. Yo creo que la inclusión es mucho más que la aplicación de un derecho,
es mucho más que una reforma pedagógica. Yo creo que la inclusión educativa debe llegar a ser una filosofía de vida, en la que partiendo de que todos miramos nuestra globalidad y percibimos que no solo unos cuantos tienen discapacidad, sino que todos tenemos limitaciones, necesidades y capacidades, construimos una forma de aceptarnos a nosotros mismos y de aceptar esa diversidad de los demás. Otra píldora. La diversidad no es un problema, es riqueza. Otra píldora. La solidaridad es la economía más rentable. Otra. La inclusión creo que implica, afecta y beneficia a toda la comunidad educativa. Sería importante ser conscientes de esto. Esa comunidad educativa, no solamente los profesores de apoyo, especialistas, sino sobre todo los equipos directivos como líderes, si contagian a toda la comunidad educativa, es la única dinámica para conseguir hacer sociedades inclusivas. Otro pequeño consejo. Italia es la mejor referencia de inclusión que existe en Europa. Nos lleva décadas de recursos, de normativas a los demás. Miremos hacia allí. Y una última. Es muy telegráfico. Las actitudes son determinantes. Hemos hablado de derechos, de recursos, de normativas, de formación. Estamos cansados de ver centros con poquísimos recursos que hacen milagros y otros centros con muchas dotaciones, buenas ratios, en las que los resultados son nulos. El problema es descubrir una vacuna que genere estas actitudes. Me encantaría compartir estas ideas que he dicho de forma muy apelotonada con ustedes cuando quieran. Muchas gracias, Manuel. ¿Hay alguna intervención más? Bien, pues creo que sí. Sí, estoy de acuerdo con todas las cosas que ha dicho y verdaderamente lo clave es el liderazgo. Los líderes del sistema educativo y las autoridades, los administradores, para que sí, la inclusión sea clave y se asegure de que se materialice. Hay muchas herramientas. Tenemos el índice de inclusión, por ejemplo, que se utiliza en 80 países, que se basa en un modelo social que identifica las barreras y que involucra a los distintos agentes de la escuela, del centro, como parte del cambio a conseguir. El éxito de Brasil comenzó con la formación de los administradores del sistema educativo. Y Italia, sí, sin duda, van por delante, pero bueno, también tiene sus pegas ese modelo. No es un modelo de integración, no de inclusión. Italia tiene que avanzar desde el inicio, desde el 78, sí, lo consiguieron muy rápido. El beneficio en Italia es que crearon, incluso cuando Berlusconi estaba en sus peores momentos, ¿no? Consiguieron 60.000 profesores adicionales en las aulas para apoyar a los niños con discapacidades. En el Reino Unido, en los 80, cuando no había ni un solo maestro adicional pagado, financiado por el gobierno, sino por los colegios o las familias. Había la presunción de inclusión para los padres. Si los padres quieren inclusión, eso es lo que tiene que apoyar la ley y eso es lo que las autoridades locales también tienen que, conseguir si quieren volcar las tendencias contrarias, esas cláusulas no limitantes. Y luego había un colega, ¿no? El de la chaqueta verdosa. Sí, la transición. La transición forma parte también del término inclusión y con los niños discapacitados hay que comenzar un año antes esa transición a secundaria, como ha mencionado, ¿no? Hay que reconocer sus necesidades, darles el apoyo necesario a nivel de infraestructura
para mantener esa continuidad en secundaria, porque muchas veces se ven condenados al fracaso cuando el niño pasa a la escuela secundaria porque no ha habido esa anticipación, esa planificación previa que tiene que darse. Me indican desde el fondo que estamos a un minuto de llegar a la clausura. Quiero recoger el sentir del auditorio y doy las gracias en nombre de él a los ponentes por las magníficas exposiciones que han hecho, por todo ese bagaje de tantos años de experiencia y de compromiso que han compartido ahora con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues... A ver, estamos, gracias. Nada, estos son unas palabras de clausura y podríamos llamarlo el telegrama de clausura porque ya son horas que realmente no admiten mucha más conversación. Primero de todo, muchísimas gracias a los codirectores académicos del curso que nos han guiado a un camino que desde luego para mí y estoy seguro que para muchas otras personas aquí es de aprendizaje y de reconsiderar y repensar muchas maneras de actuar, desde luego, pero también de enseñar, de organizar y de vivir. Con lo cual, muchísimas gracias. Gracias por lo mismo a los ponentes que desde su experiencia y sus conocimientos nos han invitado a efectivamente avanzar por ese camino. Desde el punto de vista práctico y logístico, recuerdo, todos recibiremos en los próximos días un correo electrónico invitándonos a responder una encuesta de evaluación. No puedo enfatizar lo importante que es de verdad para los organizadores que tengamos esas respuestas, así que de verdad que os invitamos a que contestéis. Es muy breve. Este congreso va acompañado de dos exposiciones dedicadas al tema de la arquitectura, de la accesibilidad en arquitectura. Una será dentro de 2 semanas en la Escuela de Arquitectura de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, donde tenemos un buen grupo de ideas muy interesantes por parte de estudiantes de cómo solucionar los retos en la accesibilidad al litoral, en la accesibilidad a la playa y al baño para personas con discapacidad. Y otra será en el Colegio de Abogados, que es distinto, la Escuela de Arquitectura el Colegio de Arquitectos. La de dentro de 2 semanas es en la Escuela de Arquitectura y la de julio, el mes de julio, será en el Colegio de Arquitectos, que la está organizando el profesor Zaparaín, que nos acompañaba ayer y hoy también. Y creo que no me estoy dejando nada, María José. ¿Alguna cosa importante más que tenga que recordar? Sí, al final ahora nos invitan a que, sí, con quien quiera estar del público y desde luego con los ponentes, estaría muy bien que nos hagamos una foto de familia. Yo, sin más, bueno, y por supuesto a nuestro público que tanto a distancia como presencialmente nos ha acompañado estos 2 días. Muchísimas gracias a todos. Confío que haya sido todos y todas, confío que haya sido una experiencia especial igual de interesante para todos. Muchísimas gracias.